Buenas noches, mi nombre es Eric Montes, pertenezco al SEAT Barranquilla y estaré exponiendo sobre la fase 4 de electrónica de potencia, diseñar la etapa de potencia del sistema inversor tipo SPWM. Mi documento de identidad. Tenemos que nos dice revise la alimentación de la ecuación de su tutor del trabajo de la fase 3, diseñar la etapa de control del sistema inversor SPWM y realizar los cambios, ajustes y correcciones que se le indiquen. Para este caso no tuve ninguna corrección, no tengo cambios en el diseño, por lo cual voy a continuar con el mismo diseño. Tengo la salida SPWM de mi sistema anterior y los datos que tengo una modulación de amplitud de 0.85, una modulación de frecuencia de 13, un voltaje pico de 3, un voltaje pico de señal triangular de 3.5, una frecuencia de señal triangular de 910 Hz, una frecuencia de señal senoidal de 70 Hz y un valor THD de menos 1.2386. Ok, a continuación de su circuito de control del sistema inversor SPWM, presentado en la fase 3, construía la etapa driver del manejador IR2112. Eh, Implementé un solo driver porque mi computador no, no respondía bien, se cerraba la pantalla o era muy lento y tuve problemas por ese lado, así que me sugirieron que utilizara un solo driver, por lo cual utilicé un solo driver, como lo podemos ver en el diseño de Proteus. Tengo un solo driver, tenemos una señal NOP, tenemos la entrada del SPWM del trabajo anterior, tenemos, tenemos condensadores, tenemos el diodo, tenemos la resistencia de 10K, dos resistencias de 10K, tengo dos condensadores de 10 microfaradios, tengo el driver IR2112, tengo las entradas eh, a los MOSFET y tengo un voltímetro que me dice la entrada al MOSFET de cuánto sería. Tengo la entrada, la señal después de los MOSFET, el voltaje que entra al transformador y de cuánto sale. Y la señal después del condensador. Tengo un reloj para que cuente cuánto tiempo demora en estabilizarse la señal. Y ahora le daremos aquí tengo mi señal del driver, la cual aquí tenemos la señal SPWM, la cual le estaba diciendo que va conectada a mi osciloscopio y tenemos un voltaje pico, lo tenemos aquí, tenemos voltaje pico en las señales de salida del driver de 11 voltios. Aquí tenemos los 11 voltios, el voltaje pico. Tenemos el voltaje que entra a los MOSFET de 4.4. Tengo el voltaje de entrada al transformador después de los MOSFET, que es de 2.5, una salida de 76.8. Recordemos que todavía no se ha estabilizado y esto más o menos me está dando después del condensador de 22, unos 25 voltios en la salida. Ok, tenemos, bueno, busqué en internet la hoja de especificaciones del MOSFET
que emplearán el puente H para que se asegure que los niveles de voltaje que entren al driver manejador sean correctos para disparar. Ok, nos dice que para activar el gate es de 2 a 4 voltios. El mínimo es de 2 y el máximo es de 4. Recordemos que vimos que el voltaje estaba entre 2 y 3 voltios, por lo cual está bien. Los niveles de voltaje indicados por el fabricante es de 2 voltios el mínimo y los niveles de voltaje obtenidos en la simulación 11 voltios, pero este es el voltaje pico en la salida del driver. Tenemos a partir de las ecuaciones para el diseño de filtro pasabajo, calcular los parámetros del filtro pasabajo de primer orden, consigne este espacio las evidencias de los cálculos que obtenga, tenga presente los cálculos que se deben hacer para los valores obtenidos en la simulación de los valores reales. Bueno, tenemos que 70 Hz lo tenemos que multiplicar por 10. Esto nos da 700 Hz para FC mínimo. Para FC máximo tenemos 910 sobre 10, 910 Hz sobre 10, que nos da 91. Y el promedio sería 700 más 91 entre 2, que serían 395.5. Ok. Tenemos la ecuación para obtener el valor del condensador del orden de los microfaradios. Nos dio un valor de 1.619 y bueno, lo consignamos aquí todos los valores, el cálculo del diseño del transformador, lo que vamos a hacer ahora. Cálculo del diseño del transformador, aquí vemos la salida de lo que les estaba explicando en el Proteus. Ahora vamos a ver los cálculos para el transformador. LP igual a BP sobre BS a la 2. Esto sería el voltaje primario, voltaje secundario, la impedancia en la salida del transformador, la impedancia del bobinado en la entrada del transformador. Sería LP. Vamos a hallar LP, cuál sería 25.9 sobre 100 a la 2 por 1. Esto nos daría como resultado 0.067081. Entonces tenemos un valor primario, un valor secundario, tenemos la impedancia a la entrada del transformador, la impedancia a la salida, y nos dice presente pantallazos visibles y entendibles de la evidencia del circuito en diferentes señales obtenidas del osciloscopio. Bueno, podemos ver que perfectamente visible y tenemos los pantallazos del osciloscopio. Vemos que también es perfectamente visible. Aquí lo tenemos. Nos pide que respondamos dos preguntas. ¿Cuáles son las principales características del sistema híbrido de potencia? La característica principal de un sistema híbrido es el uso de dos o más fuentes de alimentación distintas, además de la energía solar, en los sistemas híbridos fotovoltaicos. Se utiliza generalmente un generador diésel, un aerogenerador o la red pública como fuente de alimentación. De acuerdo a los otros artículos que debe seleccionar por su cuenta y leer, responda cuáles son las ventajas de tener un sistema de control para un inversor de tipo SPWM en lugar de UPWM. La técnica de modulación SPWM unipolar es la más usada para la fabricación de inversores con onda de salida seno pura, por su ventaja sobre los armónicos en cuanto a que estos últimos en la salida aparecen a mayor frecuencia. En ese sentido, la técnica SPWM facilita el filtrado y la reducción del tamaño de los componentes del filtro. No siendo más, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Eric Montes.